doctor Carlos Caro. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias. Bien, gracias, Augusto, por la invitación. En primer lugar, ¿el tipo penal de lavado de activos te parece que es el más adecuado? ¿Se va a sostener en el tiempo? Es dudoso, pero es el único que hay, porque hay que recordar de que la mayoría de estos hechos que implican falsedades, falsos aportantes, documentación falsa, transferencias en efectivo, si no existiera el tipo penal de lavado, no habría ninguno, ni siquiera el de aportes aportes ilegales en campaña, que es un delito que recién se crea en el año 2019. Como la ley penal no es retroactiva, no se puede aplicar a la campaña del 2006 y 2011. Empecemos con la primera campaña, ¿no? Que es esto que involucra a la familia Belaúnde Locio, tanto al padre, que era el dueño del diario en ese momento, como a Martín Belaúnde Locio, cercano colaborador al inicio del Partido Nacionalista. Ellos, para justificar el ingreso de dinero proveniente de magnates venezolanos asociados al chavismo como Macarén, le simulaban estos contratos, palma aceitera, Todograf, centros capilares, y a través de esto le entregaban el dinero en efectivo que provenía de una fuente probablemente ilegal, ¿no? De Venezuela. ¿Cómo funciona ahí la cosa? Claro, ahí el problema justamente es ese, ¿no? Está probado que ha habido la transferencia de dinero, la entrega, el efectivo, contratos falsos, empresa de fachada, pero para que haya lavado tiene que acreditarse el delito precedente. En el año 2006, ¿cuál fue el delito precedente? Se sacaron la plata del gobierno venezolano. Sí, pues. Es un caso en agravio del Estado venezolano. El tema es de que, por lo menos hoy día, en el adelanto de fallo, eso no se ha dicho. Y lo que ha dicho ya la Corte Suprema es que al momento de la sentencia ya el tribunal tiene la obligación de fijar cuál es el delito precedente que da lugar al lavado de activos. Ok, y eso no se ha hecho hoy. Esto no que ha se ha pasado, por favor, técnicamente, para los que, nuestros televidentes que legalmente no comprenden estos procesos, ¿qué es lo que ha pasado hoy? Es la lectura de la sentencia, pero se lo han llevado a la cárcel, después el 29 van a leer la sentencia completa. ¿Qué está pasando, doctor? Claro, entonces lo que ha habido hoy día es un adelanto de fallo, donde se dan las principales conclusiones y los principales argumentos, pero claro, dentro del relato, uno de los argumentos centrales tiene que ver con el delito precedente. Y no está. No está en el relato. Lo que sí está muy claro... Pero es que no está en ninguno de los casos de lavado de activos de Lavajato, tampoco en cócteles. Y en el caso del 2011, disculpa que me adelante, pero pasa algo similar. Porque lo único que se dice es la plata negra de Odebrecht, caja 2, caja de coimas, pero son adjetivos. Lo que hay que probar es si esa plata, por ejemplo, viene de Petrobras, o esa plata viene de aportes de campaña al Partido de los Trabajadores, pero la fuente es ilícita porque es un delito. Tampoco se ha precisado eso. Ahora, lo más importante, Augusto, un dato lo que importante. se sabe, pero espérate, a ver. Lo que se sabe es que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva tenía una cuenta en Odebrecht. Eso es ilegal. Eso no puede estar oleado y sacramentado como una fuente lícita. ¿Cómo el presidente va a tener una cuenta suya en una empresa privada? Si ese fuera el caso, tendría que estar explicitado en la sentencia. Hoy día en el adelanto de fallo es algo que no se ha notado. Lo que se ha dicho es esto está comprometido con fuentes de corrupción porque Odebrecht se declaró culpable por una serie de hechos en el año 2016. Por lo tanto, debe de presumirse que lo que tenía en el 2011, por lo menos en parte, provenía de delitos contra la administración pública, delitos de corrupción, para hablar más claro. Pero eso es algo que se tiene que decir específicamente. O sea, pero si un presidente le pide a un empresario de éxito en Brasil, dale de mi cuenta al partido de Ollanta Humala 3 millones y encima genera un disgusto en el representante que tenían acá, que era Jorge Barata, que estaba apostando por Keiko Fujimori, porque eso era lo que estaban haciendo los empresarios, y hay esta famosa conversación tripartita que no solía darse porque estaba compartimentado, ¿no? Este aparato de corrupción llamado la Caja 2, esta contabilidad paralela que tenían, y ahí es donde le dice auméntale a Keiko 500 más, ¿no? Para el aumentar millón. Keiko 500. Sí, claro. Y eso es lo que se desprende finalmente de la agenda electrónica que se encuentra de Marcelo Odebrecht. Pero veo, doctor, que todo esto está quedando en nada. Por eso, si ese fuera el caso, lo que tú mencionas, si eso, Lula llama y dice, de mi plata, por favor, una parte para el señor Humala. Ya, pues eso es lo que ha si pasado. eso es lo que ha pasado, ¿Es ilícito o no? No, tendríamos que ir a lo siguiente. La pregunta es, ¿ese dinero del Partido de los Trabajadores era un dinero
que provenía de la corrupción o no. Recordemos que a Lula lo procesan, a Lula lo condenan y luego se anula su sentencia. Con lo cual en este momento Lula, para efectos formales, aunque a algunos les pueda parecer O sea, llamativo... ellos podrían decir, por ejemplo, sí, pues ese es un aporte del Partido de los Trabajadores que hacía esta empresa, y yo le dije, ¿sabes qué? De ese dinero que tú estás aportando a mi partido, dale a un partido en Perú en el que creemos que ideológicamente hay que apostar. Claro. Y ahí sí anulas el tema del origen ilícito. Claro. Y habría que hacer ese razonamiento, ¿no? Ver la legislación brasilera, si permite conservar estos aportes de campaña, los remanentes. Yo creo que lo que ha complicado la situación de Humala y Heredia, a diferencia de lo que pasa en el caso Cocteles, es lo siguiente, ¿no? Es el hecho de que primero han sido gobierno, a diferencia de Keiko Fujimori, y en segundo lugar, a ellos les imputan algo más que en el caso Cocteles. En el caso Cocteles no se dice, oye, una parte de la plata te la llevaste a tu casa, te la llevaste a tu cuenta para gastos suntuosos. Acá, parte del dinero, según la tesis de la Fiscalía y ahora del Poder Judicial, primera instancia, ha ingresado a las cuentas personales o al manejo personal de Ilan Heredia, la mamá, Nadine, Ollanta Humala. Con eso habrían pagado hipotecas, habrían hecho gastos diversos, es decir, la economía familiar... Y usando también a esta amiga de confianza, Rocío Binatea. Rocío Calderón. Rocío Calderón Binatea. También está condenada, aunque apenas suspendida, ¿no? No. Claro, pero todo eso, como digo, tendría que verse ya en el fallo ¿Qué final. tipo penal podría haberse aplicado? Si no había lavado de activos, tendría que ser falsedades. Recordemos que el Tribunal Electoral de Brasil, para todos los casos de aporte ilegal de campaña, como estos, falsos aportantes, etcétera, consideró que eran delitos de falsedad. Si aquí en Perú aplicáramos la misma tesis, no, pero ya estarían prescritos además. Eso es lo más triste. Es decir, no habría lugar a punición alguna. Y yo creo que todos estos temas que... Claro, porque si nos vamos a agarrar solo del pitufeo, pues el pitufeo ya es como la parte final del embudo de todo este dinero que sigue una ruta de un origen corrupto. Claro, y el dato central, Augusto, para que el público entienda, es que para que haya lavado de activos no basta la sintomatología, pitufeo, falsos aportantes, documentos falsos. Lo esencial es el delito precedente. Y lo ha dicho así la Corte Suprema y creo que en su momento esto se va a discutir. ¿Cuál es el delito precedente? A ver, la corrupción en Brasil. Eso, si fuera así... Que generó la cuenta paralela que tenía Luis Ignacio Lula da Silva en Odebrecht. Por ejemplo, tendría que decirse, oye, esto proviene del caso Castillo de Arena, por ejemplo. Esto viene de la plata de Petrobras. Esa era la fuente que alimentaba el dinero. ¿Qué pruebas tiene de eso? No hay. Por lo menos en este juicio tú lo han discutido. Por lo menos en este juicio. Por eso yo digo, vamos a ver cómo arma el tribunal las piezas para el fallo final y vamos a ver por dónde va la apelación también. Y en el fallo final no es que se lo tienen que llevar detenido al presidente. Tu colega Wilber Medina dice que en este adelanto de sentencia no debería llevársele a prisión. No, y eso es verdad. ¿Por qué? Porque la Constitución dice en el 224F que la detención judicial tiene que estar debidamente motivada. Tú no puedes irte a prisión con un fallo incompleto. Es como que te vengan a detener preliminarmente o una prisión preventiva y te dan la mitad de la sentencia, la mitad del fallo. No, te tienen que entregar todo el fallo completo. Claro. Y en el siguiente capítulo usted se va a enterar de por qué se está yendo a la cárcel. Sí, claro. Y mientras tanto ya está preso. Hasta el próximo domingo. Mientras tanto ya está preso. ¿Por qué no leyeron toda la sentencia? Sí, Yo creo que el tribunal no la tiene completa. No la tiene completa. Obviamente. Pero además de eso, tal vez, es una especulación de mi lado, tal vez ya tenían la noticia de que alguien se iba a asilar o alguien iba a rehuir la acción de la justicia y es por esa razón que ordenaron directamente ya la ejecución inmediata, ¿no? Lo que no es usual y además va contra un precedente del Tribunal Constitucional que se editó el año pasado, el 5 de diciembre. ¿Por qué no hacer un seguimiento, óbice, a los personajes de interés de este caso? Mira, ahí tienes toda la razón desde el punto de vista de lo que es eficacia. El asunto es que como no hay condena, ¿cómo justificas tu seguimiento? Ahí cualquier abogado más o menos enterado... Peligro procesal. Claro, no, pero podría, digamos, pedir un habeas corpus, salvo que el tribunal, ya en el juicio oral, sabiendo que podía dictar una condena, pida medidas restrictivas, ¿no? Cosa que no ha sucedido acá. Pero por eso ellos tienen que cautelar su proceso. Se le fue una de las principales en efecto, pero imputadas. El tribunal no lo puede hacer de oficio. Tendría que haberle hecho el doctor Juárez. El doctor Juárez hace semanas o hace meses tendría que haber hecho mínimo restricciones. ¿Y crees que puede haber aquí algún tipo de negociación política? O sea, como se hizo en el momento con la esposa de Pedro Castillo.
Yo estoy convencido de que Dina Boluarte pidió a los seguidores de Pedro Castillo que le habían incendiado el país y que tuvo un saldo trágico de decenas de personas muertas fruto de esta convulsión, de, digamos, ok, que asuma su responsabilidad Pedro Castillo y yo permito que su familia salga a México. Algo similar podría estar orquestando este gobierno también. Ok, yo sé que te va a dar asilo Lula en Brasil. Bueno, dicen que Lula no, que tiene que pasar por la Convención de Caracas. Ya hablamos de esos detalles en instantes, doctor, para que nos expliques también los pormenores de todo esto. Pero digamos que Brasil, ya como Estado, le da el asilo. Tiene que darle el salvoconducto para que ella pueda salir del país. Ok, yo te doy el salvoconducto, te vas, pero ya pues dile a tus amigos los caviares que bajen la artillería, ¿no? ¿Crees que puede haber una negociación política de ese nivel? Siempre es algo que se puede especular, pero recuerda que el señor Humala y la señora Heredia han estado aislados del mundo político en los últimos años, ¿no? Entonces no sé qué tanta influencia puedan tener ellos en algún sector de la población, en algún grupo social, como para decir, oye, te doy esto a cambio de lo otro, ¿no? Yo creo que acá lo que hay es su plan B, ¿no? Plan B, recordemos que el señor Humala ha sido parte del ejército, inteligencia, ha sido presidente de la República y ya está pensando siempre en el plan B, ¿no? Si me van a condenar, bueno, yo caigo, pues muero de pie, como se dice, pero mi familia tiene que estar en otra ruta, ¿no? Pero eso sí se ha hablado, al menos a nivel de periodistas de investigación, ¿ah? No sé si a nivel legal estaba dando vueltas por ahí esa versión de que ya había asumido que él iba a asumir la cárcel y que iban a tratar de promover que su familia pueda salir del país con algún tipo de porque a lo largo del juicio ha quedado demostrado todo lo que se ha dicho hoy día. Falsos aportantes, falsos documentos, falsas entregas en efectivo, pero el detalle viene siempre que una sentencia es una moneda al aire, ¿no? No sabes cómo va a salir. Y yo creo que se la han jugado hasta el final, ¿no? Me sorprendió que, o sea, porque, por ejemplo, conversando, claro, saltamos a lo de 2011 porque está entremezclado con el escándalo, la bajada, todo Odebrecht, todo el tema del apoyo directo que le dio Marcelo Odebrecht, todas estas versiones que sabemos. Pero hemos escuchado en la sentencia de hoy más bien un montón de énfasis en los casos que se han apoyado en Martín Belaúnde Locio como colaborador eficaz. En los inicios, ¿no?, del Partido Nacionalista, cuando estaban con el Polo Rojo, cuando el dinero venía de Venezuela y ellos simulaban los contratos para que Nadine Heredia pudiera tener ingresos. ¿Qué tan importante ha sido la presencia de Belaúnde Locio? No, sin duda, es lo único que ha permitido reconstruir la información de los hechos del año 2006, ¿no? Entonces creo que eso le ha dado un gran peso a la sentencia. No lo esperaba yo. No, y pese a que esa parte ha sido 2-1, porque el tercer magistrado dijo que no se plegaba ese voto porque consideraba que no había definición de lo que era el delito precedente. Y él en su voto singular al final dijo que solamente encontraba razones de delito precedente por el tema Odebrecht en la campaña del 2011, pero en 2006 le parecía una cosa vaga o genérica. O sea, ya me va quedando cada vez más claro, doctor Caro, que si tú quieres acusar a alguien de lavado de activos, será mejor que sea un lavador de oro o un narcotraficante, ¿no? Porque ya el delito de origen es narcotráfico y lo puedo procesar por lavado de activos. O sea, yo digo, porque si no tienes esa pistola humeante, no vas a condenar el lavado. No se requiere la foto, la filmación del delito precedente, en este caso la corrupción de Venezuela, por ejemplo, pero se requiere una hipótesis. Y yo creo que ahí la Fiscalía no ha construido una hipótesis, porque si hubieran dicho, oye, esta plata viene del gobierno de Venezuela, con esas letras, y eso en Venezuela se llama peculado. Entonces han sustraído dinero del Estado venezolano y el Estado venezolano es el agraviado. Pero ya no, pues, pero si no lo han hecho. Tienes los suficientes indicios creíbles, además, porque así es como funciona Venezuela. Roban la plata para dársela a quien le dé la gana. Y lo hicieron a través de Macarén y ahí empiezan estos contratos simulados, Todogras, Palma Aceitera, Centros Capilares. Entonces ahí el detalle, tienes un origen ilegal, pues. Claro, y ahí el detalle es que la Fiscalía no asumió el riesgo de hacer eso porque seguramente que iba a ser Venezuela. Si decían, oye, hay un agravio del Estado venezolano, Venezuela iba a decir, vamos a investigar. Sacaban una sentencia diciendo de que no había delito, que no se había probado, o negaban el hecho, y eso era lo que favorecía la causa de Heredia y de Humala.
Probablemente por eso es que no han alegado eso, por lo menos expresamente. Ahora sí, para terminar, Carlos, el tema del asilo. Nos sorprendió primero no verla ahí. Yo ya empecé ya por mi vieja intuición periodística a decir, uy, lo van a condenar y Nadine Heredia no va a estar. Luego las cámaras siguen, ¿no?, a la policía, para la policía judicial que la tenía que detener, a la casa, y nadie contesta. Resulta que había estado desde muy temprano en la Embajada de Brasil asilada, no sabemos si con sus hijos o no, o si de repente irán después los hijos, y que ella está pidiendo un asilo diplomático. Sí. La Convención de Caracas, adoptada el 28 de marzo de 1954, en su artículo 2 establece que todo Estado tiene derecho a conceder asilo. Todo Estado. Pero a través de su artículo 3 limita esa prerrogativa de esta manera. No es lícito conceder asilo a personas que al tiempo de solicitarlo estén condenadas por tales delitos comunes y por dichos tribunales ordinarios competentes sin haber cumplido las penas respectivas. No las ha cumplido. Salvo que los hechos que motivan la solicitud del asilo revisten claramente carácter político. Y ahí está, en el detalle, está el diablo. Eso es lo que dices puede ser interpretado. Eso es lo que dice, y además arregló seguido, dado que tiene la convención, el artículo 4 en romano dice que la calidad de delito político la realiza el Estado asilante, es decir, Brasil. Brasil es el que tiene la potestad y la autonomía para decir, para mí eso es una persecución política, eso no es un delito común, hay una motivación política. Ya, pero el mismo presidente Luis Ignacio Lula da Silva dice que él no decide. Lo han blindado, han dicho, no, hay un proceso, ¿no?, que está abocado a la convención. Es una formalidad, porque al final todo asilo diplomático, al igual que una extradición, tiene una etapa netamente política. Recordemos pero el presidente es amigo. Pues. Claro, recordemos que además Lula se ha considerado un perseguido político cuando fue condenado por el caso Lavajato precisamente en Brasil. Entonces yo creo que se ve reflejado, es una especulación mía desde luego, en este resultado para considerar de que no es una sentencia justa. Y más aún, es que por ejemplo la defensa de Humala... Ellos le han limpiado la cancha en Brasil. Sí. Imagínate que la defensa de Humala y Nadine ahora leen y encima me ponen en detención con una sentencia incompleta, que no la conozco. Claro, son razones que van sumando para el hecho de que se pueda justificar un eventual asilo diplomático. Bueno, así estamos, ¿no? Sería ya... ¿Qué número? Ya perdí la cuenta ya, mira. Elian Karp está en Israel, ¿no? Por el caso Toledo, que está en Barbadillo. La esposa de PPK, bueno, no está implicada, pero está alejada de su esposo. Ahora vamos con el caso de Pedro Castillo, quien está en Barbadillo también, y Lilian Paredes y su familia están en México. Y ahora Ollanta Humala pasa, ya no va a haber sitio en el penal de Barbadillo. Hay que armarle una suite nueva para quienes se vienen, que lo más probable sea Martín Vizcarra. Pero en fin, vean ustedes cómo estamos. Presidentes en cárceles especiales, las esposas, las familias, pidiendo asilo, dejando el país de esta manera vergonzosa. Es el Perú en el que estamos. Y lamentablemente, no sé si con Dina Boluarte vaya a pasar algo diferente. No sé. Pero ojalá algún día podamos tener un presidente que termine su mandato y no termine en la cárcel. Gracias, Carlos, por haber estado con nosotros esta noche.